Saludos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario de Al24 News desde Argel, que comenzamos con la situación en la Franja de Gaza, donde la agresión sionista continúa enlutando el territorio palestino, donde 39.623 palestinos han caído en mártires y otros 91.469 han resultado heridos desde el pasado 7 de octubre. Decenas de palestinos han perdido la vida este lunes en una serie de bombardeos que apuntaron el centro de Gaza y Deir el-Balah, así como las sureñas regiones de Khan Yunis y Tal al-Hawa. Las autoridades sanitarias en Gaza dieron a conocer en su informe diario que el ejército de ocupación sionista cometió 3 masacres en las últimas 24 horas. La ocupación sionista entregó los cadáveres de 84 mártires de distintas zonas de la Franja de Gaza al complejo médico Nasser. Fuentes médicas informaron que los cuerpos de las víctimas estaban en estado de descomposición y los equipos médicos no pudieron determinar su identidad. Se trata del tercer lote de cadáveres de mártires entregados por la ocupación al Comité Internacional de la Cruz Roja durante su agresión en curso contra la Franja de Gaza, que dura desde hace 304 días consecutivos. La violencia crece también en Cisjordania ocupada, donde numerosos palestinos resultaron heridos y asfixiados cuando las fuerzas de ocupación sionistas irrumpieron en la ciudad de Jenin. El ejército sionista prosigue, por otra parte, su campaña de detenciones arbitrarias. Al menos 25 civiles palestinos, entre ellos 2 niños y expresos, han sido detenidos en las provincias de Al-Jalil, Ramallah, Nablus, Beit Lahmi y Jenin, lo que eleva el número total de detenidos a 9.955 desde el inicio del genocidio en Gaza. Y en este contexto marcado por la persistencia de los crímenes del ocupante sionista contra el pueblo palestino indefenso, la Organización de Cooperación Islámica ha anunciado hoy que celebrará una reunión ministerial extraordinaria el próximo miércoles en Jeddah, Arabia Saudí, para examinar los continuos crímenes cometidos por el ocupante sionista contra el pueblo palestino, incluido el asesinato del jefe del buró político de Hamas, Ismail Haniyeh. Y como información de última hora, varios soldados estadounidenses resultaron heridos este lunes en un ataque contra una base militar en Irak, según informaron a la agencia Reuters 3 funcionarios estadounidenses. Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que el presunto ataque con misiles tuvo como objetivo la base aérea estadounidense de Ain al-Asad. Todavía se desconoce la fuente del lanzamiento de estos misiles. Y en el Líbano, ahora el Ministerio de Sanidad anunció esta tarde que una persona murió y otra resultó herida en un ataque aéreo sionista dirigido contra una motocicleta en la localidad de Aba, en el sur del Líbano. Por otra parte, 2 libaneses, un paramédico y un miembro del Hezbollah perdieron la vida en un ataque sionista con un dron en las cercanías de una zona del sur del Líbano, en el momento en que continúan los bombardeos transfronterizos y crece el temor a un conflicto regional. Y en el momento en que el asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en un atentado atribuido a la entidad sionista, deja temer un conflicto regional más amplio, Irán promete una respuesta contundente. Teherán, por boca del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanani, afirma que tiene derecho legal a castigar a la entidad sionista que ha violado el derecho internacional. La República Islámica de Irán, en uso de su derecho intrínseco basado en las normas y reglamentos internacionales, tomará definitivamente medidas serias y disuasorias para garantizar su seguridad y castigar al agresor con firmeza. Nadie tiene derecho a dudar del derecho legal de la República Islámica de Irán a castigar al agresor. Irán no pretende agravar las tensiones en la región. Y ante el temor de una escalada militar entre Irán por un lado y la entidad sionista por otro, el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos pide medidas urgentes para evitar un conflicto mayor en Oriente Próximo.
UN Human Rights Chief Volker Turk. Volker Turk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dijo hoy que está profundamente preocupado por el creciente riesgo de un conflicto más amplio en Oriente Medio y pidió a todas las partes, así como a los estados influyentes, que actúen con urgencia para desactivar lo que se ha convertido en una situación muy precaria. Los derechos humanos y, ante todo, la protección de los civiles deben ser la prioridad absoluta. Y en Argelia ahora el candidato independiente para las presidenciales del próximo 7 de septiembre, Abdelmadjid Tebboune, ha nombrado este lunes a Brahim Rad director de su campaña. Brahim Rad ha ocupado diversos cargos, entre ellos el de gobernador en varias provincias, mediador de la República, así como ministro del Interior, cargo que ocupa actualmente. Argelia reiteró su apoyo total, ilimitado e incondicional a los esfuerzos de las Naciones Unidas para hacer avanzar el proceso político destinado a resolver la crisis libia. El ministro argelino de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, durante su encuentro con la jefa en funciones de la misión de apoyo de Naciones Unidas en Libia, la MANUL, anunció que Argelia apoya los esfuerzos de la ONU desde su posición de miembro no permanente del Consejo de Seguridad o desde sus múltiples posiciones en diversos bloques y organizaciones regionales. Esta visita se enmarca en la concertación y coordinación entre Argelia y la ONU sobre el desarrollo de la situación en Libia y sobre las vías de promover e intensificar nuestros esfuerzos comunes destinados a la reunificación en Libia entre pueblo, Estado e instituciones. Nuestra reunión de hoy constituyó una ocasión para abordar los esfuerzos de las Naciones Unidas para hacer avanzar el proceso político con el fin de arreglar la crisis libia. Argelia expresa su apoyo completo e incondicional a estos esfuerzos tanto en su calidad de miembro no permanente en el Consejo de Seguridad como a través de su presencia en diferentes bloques y organizaciones regionales, a su frente la Unión Africana. El ministro argelino de Asuntos Exteriores subrayó la convicción de Argelia de la importancia de poner fin a las intervenciones extranjeras y la necesidad de que los libios acepten pasar página a sus diferencias y organizar elecciones libres y justas en el país. En Argelia seguimos convencidos de que el fin de las injerencias tendrá su considerable impacto para permitir a los hermanos libios superar las tensiones y polarizaciones actuales y para encontrar una base de consenso que consagre la participación interlibia, que cierre la página de los conflictos y acabe con la crisis de forma definitiva. Esta base de consenso debe desembocar en la organización de elecciones libres y creíbles. إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة. Y sobre cuestión saharaui, el embajador sudafricano, miembro del Congreso Nacional Africano, ANC, Fatse Justice Pitso, criticó el reciente apoyo explícito de Francia al controvertido plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental. En su artículo titulado Ecos imperiales, la lucha por el Sáhara Occidental y el nuevo colonialismo, argumentando que la postura de Francia pone de manifiesto un miedo profundamente arraigado a la independencia política, social y económica de África. La situación en Sudán se está deteriorando con informes de violaciones y crímenes contra niños, especialmente en Darfur. Así lo afirmó el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en una reunión del Consejo de Seguridad sobre la situación en Sudán y Sudán del Sur. El fiscal de la CPI afirmó que los responsables de las atrocidades cometidas en la región del Jeneina, el Fasher y en todo Sudán creen que quedarán impunes, agregando que el tribunal investigará y dictará órdenes de detención contra los responsables de estos crímenes. La percepción de Darfur o Sudán como zona de guerra sin ley ha ayudado a los autores de estos crímenes a seguir cometiéndolos, lo que es contrario a las normas de la humanidad. En mi informe mencioné que la principal misión de mi oficina es tratar de proporcionar cierta protección a las comunidades vulnerables. Muchos de los beligerantes en la Jeneina, el Fasher y de todo Sudán creen que pueden salir impunes de sus crímenes.
Hicimos enormes progresos y digo que en mi próximo informe sobre la situación en Sudán espero presentar órdenes de detención de individuos responsables de estos crímenes que se están cometiendo actualmente. Siempre sobre la situación en Sudán, Argelia llamó a examinar el papel de las partes externas que alimentan el conflicto entre las partes sudanesas. En su intervención en la sesión del Consejo de Seguridad dedicada a la situación en Sudán, el consejero y miembro de la misión permanente de Argelia ante la ONU, Toufiq El-Eid Qudri, subrayó la necesidad de identificar el papel destructor de las partes externas que alimentan el conflicto en el país, expresando la preocupación de Argelia por el continuo deterioro de la situación humanitaria en la región de Darfur. We must keep under scrutiny the role of external actors. Debemos seguir examinando el papel de las partes extranjeras que alimentan el conflicto, un papel destructivo que debe seguirse de cerca para determinar responsabilidades y desarrollar respuestas adecuadas. Esperamos con interés las actualizaciones del secretario general sobre esta cuestión, de acuerdo con la resolución 2736. Argelia expresa su profunda preocupación por los enfrentamientos entre las partes beligerantes y el continuo deterioro de la situación humanitaria en Darfur, incluida la inseguridad alimentaria. And the continued deterioration of the humanitarian situation in Darfur, including food insecurity. El diplomático argelino llamó también a seguir explorando los marcos jurídicos con el fin de identificar las vías adecuadas para lograr la justicia transicional y la rendición de cuentas, haciendo hincapié en el papel del gobierno sudanés en el proceso. It is essential to explore all ways of creating the conditions for the revitalization. Es esencial seguir explorando la creación de condiciones y los marcos jurídicos existentes para identificar vías inclusivas y adecuadas hacia la justicia transicional y la rendición de cuentas. En ese sentido, los acuerdos de paz de Juba constituyen una herramienta útil que puede explorarse a fondo, pese a todos los retos en el terreno. La apropiación sudanesa de este proceso también pasa por los marcos regionales y, lo que es más importante, por los marcos africanos. Comes through regional and most importantly African frameworks. La primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, dimitió este lunes, según declaró el jefe del ejército del país, general Waqar Uzzaman, en un discurso televisado, añadiendo que se formaría un gobierno interino. La dimisión se dio después de que el país se haya visto envuelto en violentas protestas que comenzaron el mes pasado, después de que grupos de estudiantes exigieran la eliminación de un controvertido sistema de cuotas en los empleos públicos. La situación se agravó hasta convertirse en una campaña para derrocar a Hasina, que llevaba 15 años en el poder y que en enero pasado obtuvo un cuarto mandato consecutivo. Nos dirigimos a continuación a París, donde se prosiguen por noveno día consecutivo los Juegos Olímpicos de París, que se encuentran con la participación de numerosos atletas argelinos. En lo relativo al tema de Iman Khelif, víctima de un acoso desproporcionado, Argelia, a través de su ministro de Juventud y Deportes, Abderrahman Hamad, ha afirmado que se comprometerá a defender con rigor y firmeza a su campeona y promete procesar a todos aquellos que perjudican a la campeona argelina. Y como respuesta a la rueda de prensa llevada a cabo hoy lunes por la Federación Internacional de Boxeo, a unas horas antes de la semifinal de categoría de menos de 66 kilos entre Iman Khelif y la boxeadora tailandesa Janjiam Swanafeng, que tendrá lugar mañana, el Comité Olímpico de Argelia ha negado a reconocer la legitimidad de la Federación Internacional de Boxeo, subrayando que sus declaraciones de no son sino palabras vacías y no tienen ninguna repercusión en el futuro de la campeona argelina ni en su carrera olímpica. Y con Juegos Olímpicos cerramos las páginas de nuestro informativo. Gracias por su atención y hasta mañana.